Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Es el peso de despertar cada día con la sensación de estar ocupado, pero no avanzar, de correr, responder, resolver, pero al final de la noche, sentir que el día pasó, sin dejar huellas de construcción real. Este es el dolor silencioso de quien vive reaccionando, no decidiendo. La vida se convierte en una secuencia de tareas y compromisos, pero el sentido se pierde entre las notificaciones, las demandas y las distracciones que roban lo más precioso, el tiempo con propósito. Brian Tracy solía decir que uno es pagado, no por las horas que trabaja, sino por el valor que entrega dentro de ellas. El tiempo, cuando no tiene dirección, se disuelve, pero cuando tiene propósito, se multiplica. La rutina, por lo tanto, no es solo un conjunto de acciones, es un espejo de tu conciencia. En ella se muestra el carácter, se revela el enfoque y comienza a dibujarse el destino, porque la verdad es simple, aunque dura. No te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que repites. Muchos confunden éxito con suerte, pero Darren Hardy demostró que el éxito es solo el resultado compuesto de pequeñas decisiones diarias. 15 minutos correctos, cada día, pueden cambiar todo un año. La neurociencia lo confirma. El cerebro se moldea por el hábito. Recompensa lo que practicas, incluso si eso te sabotea. Si repites dispersión, fortalece la distracción. Si repites enfoque, amplía la claridad. El cerebro no tiene moral, tiene instrucciones. Y tus instrucciones están en tu rutina. Jim Rohn decía que la disciplina es el vínculo entre las metas y las realizaciones. Pero lo que pocos perciben es que esa disciplina no es algo que se impone por la fuerza, es algo que nace de la coherencia. La fe que no se traduce en hábito es ruido. La intención sin práctica es solo una ilusión cómoda. Espiritualmente, coherencia es cuando tu oración y tu agenda dicen lo mismo. Es cuando lo que crees se refleja en lo que haces, incluso en las horas silenciosas, cuando nadie te observa. Hay un detalle invisible en el día a día de las personas que prosperan. No esperan estar motivadas para actuar. Actúan hasta que el cuerpo y la mente vuelven a alinearse con el propósito. Porque la sabiduría no está en hacer más, sino en hacer lo que importa, incluso cansado, incluso sin aplausos. La verdadera espiritualidad práctica no está en pedir fuerza a Dios todos los días, sino en organizar la vida de modo que la fuerza que Él ya te dio sea usada en lo esencial. La rutina, cuando se observa con sinceridad, revela todo. Muestra lo que temes, lo que evitas, lo que valoras. Es un espejo que no miente y por eso, a veces, asusta. Pero es ese espejo el que contiene el mapa de tu reconstrucción, porque cuando reorganizas tu tiempo, reorganizas tu destino. El tiempo es el material de la vida. Desperdiciarlo es desperdiciar lo que podrías llegar a ser. Este video trata de eso, del poder de una rutina alineada al propósito, del arte de diseñar días que reflejen el futuro que dices querer vivir. Brian Tracy lo llamaba responsabilidad total. Darren Hardy, efecto compuesto. La Biblia lo llama fidelidad en lo poco. Y quizá el nombre no importe tanto como el principio. Todo lo grande nace de lo pequeño, pero disciplinado. Todo lo transformador comienza con un día bien vivido. Y todo lo sagrado se revela en la rutina de quien entendió que el tiempo es el altar donde la vida es consagrada. Diagnóstico honesto. El espejo del día. Hay un instante, justo al despertar, en que el cuerpo aún está quieto, pero la mente ya comienza a correr. Antes incluso de poner los pies en el suelo, repasa plazos, mensajes, compromisos, ruidos. Es en ese instante cuando muchos ya comienzan el día en modo supervivencia, no en modo dirección. Es como si la rutina tuviera vida propia y te arrastrara, un poco más, lejos de ti mismo. Esa sensación de estar siempre atrasado, de vivir apagando incendios, de perderse en tareas que parecen urgentes pero no importantes, es la señal más clara de una rutina que dejó de reflejar el propósito. La mente humana es perezosa por naturaleza, no por maldad, sino por economía. El cerebro fue diseñado para ahorrar energía y por eso se aferra a lo conocido, incluso si lo conocido te mantiene prisionero. Sin frenos externos, busca el camino más fácil, el piloto automático. Así es como una vida se convierte en repetición de días parecidos, sin grandes avances, sin grandes caídas, solo una secuencia de ocupaciones que alimentan la ilusión de progreso,
Pero el progreso verdadero no ocurre en el ruido, se revela en el silencio de los hábitos que se repiten con claridad. La revelación más liberadora y, al mismo tiempo, más desafiante es que la productividad no comienza haciendo más, comienza dejando de hacer lo que deforma el espejo. Antes de intentar mejorar la imagen, hay que limpiar el vidrio. Una agenda llena no es señal de evolución, muchas veces es señal de huida. Huimos de la introspección, de la pausa, de aquello que nos obliga a mirar el espejo y preguntar, ¿qué estoy realmente construyendo con mis días? Cuando la respuesta incomoda, ahí es donde el proceso de reconstrucción comienza. Imagina mirar los últimos 3 días de tu vida como si fueran una película acelerada. ¿Qué verías? ¿Alguien en control o alguien reaccionando? ¿Alguien eligiendo o solo respondiendo? La claridad de ese diagnóstico no es un castigo, es un llamado. Es el primer paso para retomar el mando. Es la oportunidad de darte cuenta de que tu rutina es una secuencia de elecciones disfrazadas de obligaciones y que cada una de ellas, sumadas, está dibujando el contorno invisible de tu futuro. El cerebro, como un espejo, solo refleja lo que tiene delante. Si lo que colocas cada día es distracción, el reflejo será fragmentado. Si colocas intención, el reflejo se convierte en enfoque. Y el enfoque, cuando se practica, se transforma en prosperidad. El espejo no miente, devuelve exactamente lo que recibe. Por eso, quizá el cambio más profundo que alguien pueda hacer no sea cambiar el destino, sino cambiar el día, porque el día es el molde del destino, y el destino no es más que la suma de días bien vividos. La verdad es que nadie pierde la vida de una sola vez. Las personas la pierden en pequeñas distracciones diarias, en decisiones automáticas, en urgencias sin valor. Pero el camino de regreso comienza en la conciencia. Cuando limpias el espejo, el reflejo se alinea. Y cuando el reflejo se alinea, el día vuelve a ser tuyo. Tracy en acción, 80-20, ABCDE, Plus, Eat That Frog. Hay un punto en que el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial. Es cuando te das cuenta de que has vivido lleno de movimiento, pero vacío de dirección, que el tiempo se te ha escapado de las manos, no por falta de esfuerzo, sino por falta de criterio. Y es ahí donde entra el principio más práctico y transformador, enseñado por Brian Tracy. No se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo que importa. El 80-20 no es una técnica de productividad, es una filosofía de vida. Es la conciencia de que pocas acciones generan casi todos los resultados y que desperdiciar energía en lo periférico es desperdiciar vida. Tracy decía que el éxito es matemático, no emocional. Sigue leyes tan claras como las de la física. Enfoque en lo esencial, ejecución en el momento correcto y eliminación de lo que distrae. El método ABCDE traduce esto de forma sencilla. A es lo que cambia tu destino, B es lo que sostiene la A, C es lo que puede esperar, D es lo que debe delegarse, E es lo que necesita eliminarse. Es un mapa moral, no solo de tareas, sino de prioridades. Cada letra es un espejo que muestra dónde está tu compromiso real, con lo esencial o con lo accesorio. Hay algo casi espiritual en comenzar el día con la A1, aquello que más importa y más se evita. Es el gesto simbólico de poner el propósito al mando y el miedo en el asiento trasero. Eat that frog, decía Tracy. Cómete el sapo, temprano. No porque sea agradable, sino porque es liberador. Cuando ejecutas tu A1 antes de las 10 de la mañana, el resto del día deja de dominarte. Es como si la mente respirara alivio. El cuerpo entiende que la victoria ya comenzó y todo lo demás se organiza a su alrededor. Es en ese momento cuando el día cambia de dueño. La productividad verdadera no es ruidosa, es silenciosa. Ocurre detrás de puertas cerradas, en bloques de enfoque, en minutos de profundidad que valen más que horas de dispersión. Cuando proteges tus primeros 90 minutos para lo que realmente mueve la aguja, el tiempo parece expandirse, no porque las horas aumenten, sino porque la conciencia se alinea. Y cuando hay alineación, lo que antes parecía pesado se vuelve posible. El error invisible de muchos no está en la pereza, sino en la fuga disfrazada. Las tareas C son el refugio preferido de quienes temen enfrentar la A. Son actividades que dan la sensación de productividad, pero no generan progreso. Reuniones, correos,
pequeñas urgencias, ese tipo de movimiento que engaña al cerebro y adormece el alma. Pero el progreso genuino nace de decisiones difíciles y hábitos consistentes. Hacer lo que debe hacerse, incluso cuando nadie lo exige, es la esencia de la madurez. Tracy enseñaba que cada minuto de planificación ahorra 10 de ejecución. Esa es la matemática del tiempo sabio. Reservar 20 minutos por semana para listar tus 3 a 1 no es lujo, es supervivencia. Es el gesto simbólico de quien decidió dirigir su propio destino. El cirujano de la agenda no corta por crueldad, corta para salvar. Y salvar, en este contexto, es devolverle a la rutina su integridad. Cuando la vida parece confusa, cuando el ruido invade, cuando las urgencias te rodean, recuerda esto: el enfoque no es un don, es una decisión. La disciplina no es una prisión, es un puente. Y el tiempo, cuando se respeta, se convierte en aliado. Porque al final, todo se resume en una pregunta simple y poderosa: ¿lo que estoy haciendo ahora me acerca a lo que realmente importa? La respuesta a esa pregunta, repetida cada día, construye el destino de quien vive con propósito. Rutina de identidad. ¿Quién te conviertes por lo que repites? Hay un instante, casi imperceptible, en que el hábito se transforma en identidad. Al principio, es solo una elección consciente: levantarse más temprano, escribir durante 15 minutos, decir no a lo que distrae. Pero con el tiempo, esa elección pasa a ser lo que eres. El cerebro comienza a asociar esas acciones con quien te has convertido. Y es en ese punto donde el hábito deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reflejo. La rutina, entonces, revela más que la planificación, revela el carácter. La mente humana cree en aquello que el cuerpo prueba todos los días. Puedes afirmar 1000 veces que eres disciplinado, pero si tu rutina contradice esa afirmación, el cerebro cree en el gesto, no en la palabra. Esta es la lógica de la autoselección de identidad. Nos convertimos en aquello que confirmamos por repetición. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, por pequeño que sea, envías al inconsciente un mensaje de credibilidad. Y, del mismo modo, cada promesa rota, por más simple que sea, corroe la confianza interna que sostiene el progreso. Muchas personas viven atrapadas en la ilusión de la transformación grandiosa. Creen que necesitan un reinicio épico, un plan perfecto, una energía extraordinaria. Pero lo que realmente cambia un destino son microacciones inmutables. No son gestos de euforia, son pasos de constancia. Lo extraordinario es simplemente lo ordinario repetido durante suficiente tiempo. La fuerza de voluntad no es lo que mueve el mundo, es lo que abre el camino para que el hábito haga el resto. Cuando repites un pequeño acto todos los días, no solo estás construyendo un resultado, estás entrenando al cerebro para confiar en ti mismo. Esa confianza es el cimiento invisible de la autoestima verdadera, no la que depende de elogios, sino la que nace de la coherencia. Es el sentimiento silencioso de saber que, incluso en los días difíciles, no te traicionaste. Y esa sensación, esa integridad interna, es lo que da forma a la verdadera fuerza. Hay una dimensión espiritual en esa constancia. Cada acción coherente es una oración en movimiento. El altar diario no está en un lugar sagrado, sino en el gesto repetido que honra el propósito. El cerebro se renueva por la neuroplasticidad, pero el espíritu se renueva por la coherencia. Cuando ambos caminan juntos, la disciplina deja de ser castigo y se convierte en una expresión de fe. Fe en el proceso, fe en uno mismo, fe en lo que aún no se ha manifestado, pero ya se está construyendo en lo invisible. Las caídas y recaídas no anulan el progreso, siempre que la repetición continúe. Es en el retorno donde se demuestra el compromiso, y el retorno, cuando es constante, reconfigura incluso los errores en aprendizaje. La rutina de identidad es eso, un ejercicio de autoeducación, de reconciliación con el propio tiempo, de alineación entre intención y actitud. No se trata de cambiar el mundo de una vez, sino de cambiar lo que se repite, porque al final, lo que repites es lo que permanece. La rutina, cuando se vive con conciencia, se transforma en un espejo de lo que crees merecer. Y cuando el espejo refleja disciplina, integridad y propósito, el mundo empieza a responder en la misma frecuencia. El destino, al fin y al cabo, no es más que la rutina multiplicada por el tiempo. Reputación silenciosa, pruebas,
Anuncios. Hay algo profundamente poderoso en quien no necesita anunciar su propio valor. La confianza genuina es discreta, casi silenciosa. No grita, no implora, no se justifica. Simplemente entrega. Y es esa entrega, consistente y medible, la que construye reputaciones que no necesitan defensa. Vivimos en una era en la que todos quieren ser vistos, pero pocos están dispuestos a sostener el peso de una entrega impecable. El ruido, por más fuerte que sea, nunca sustituye el impacto del resultado. Brian Tracy decía que el mercado paga, no por la promesa, sino por la prueba. Es la ley de la autoridad real. Mientras muchos hablan, pocos muestran. Y quien muestra, sin necesidad de hablar, conquista respeto. En psicología, esto se llama efecto halo, el fenómeno por el cual una sola entrega extraordinaria crea una percepción global de competencia. El cerebro humano no analiza fríamente toda la información, crea atajos. Y esos atajos se forman a partir de lo que es concreto. Por eso, un caso bien documentado, una métrica clara, un resultado verificable valen más que 1000 discursos. Pero hay un peligro sutil, la necesidad de justificarse. Explicar demasiado es, muchas veces, un síntoma de inseguridad. Cuando la rutina está alineada, el resultado habla por sí mismo. No hay urgencia en probar, porque la prueba está a la vista. La reputación es una matemática moral, promesas cumplidas menos excusas. Se construye despacio, pero cuando es sólida, resiste cualquier ruido. Y cada promesa cumplida es una piedra colocada en ese puente de confianza. La rutina, cuando se repite con excelencia, transforma el tiempo en aliado. Cada entrega se convierte en un documento vivo de credibilidad. Es como una escritura. Quien tiene el registro no necesita discutir territorio. Las pruebas hablan en el idioma que el mundo entiende, el idioma de los hechos. Y ese lenguaje es universal. Atraviesa ruidos, opiniones y juicios, porque se apoya en algo que nadie puede negar: el resultado. El silencio que acompaña a quien entrega es el mismo silencio que incomoda a quien solo promete. Es el silencio del enfoque, de la consistencia, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No es ausencia de voz, es presencia de obra. Quien trabaja en lo invisible construye cimientos, y los cimientos, aunque estén ocultos, sostienen edificios enteros. Por eso, la reputación silenciosa no necesita defensa. Está defendida por sus consecuencias. Existe una belleza moral en dejar que los frutos hablen por ti, porque al final, el mundo se inclina ante quien no busca aplausos, sino servir con maestría. La entrega verdadera es autosuficiente. No depende del escenario ni de la aprobación. Y por eso, con el tiempo, aquellos que construyen en silencio terminan siendo los más escuchados. La reputación es la síntesis invisible de la rutina. Revela, con precisión, lo que se repite. Y más que estatus, compra libertad. La libertad de no tener que explicar quién eres, porque el mundo ya lo percibe. Esa es la autoridad más rara y más noble. La autoridad silenciosa, conquistada no con palabras, sino con coherencia. Ecosistema de rutina. Un entorno que te impulsa hacia arriba. Hay una fuerza silenciosa moldeando en quién te conviertes. No está solo dentro de ti, sino también a tu alrededor. El entorno en el que vives, las personas con las que convives, las conversaciones que escuchas, los ejemplos que observas, todo eso actúa como un campo magnético invisible que te empuja hacia un patrón específico. Por eso tantos intentos de cambio fracasan. Porque la persona intenta transformar su vida permaneciendo rodeada de los mismos estímulos que la mantienen atrapada. El cerebro busca estabilidad, se ajusta al promedio del medio en el que está inserto. Esa tendencia natural, llamada homeostasis social, es lo que nos hace reflejar los hábitos, el lenguaje, el ritmo e incluso el nivel de ambición del grupo que más frecuentamos. No imitas a las personas, absorbes sus procesos. Y los procesos que te rodean determinan el techo de tu rendimiento. Cuando el entorno es caótico, la mente lucha por mantener el enfoque. Cuando el entorno es exigente, el cerebro se reorganiza para acompañar. No es arrogancia querer alejarse de quienes no comparten la misma disciplina o propósito. Es supervivencia mental. La energía que gastas resistiendo influencias negativas es la misma que podrías invertir en construir algo extraordinario. El entorno correcto no solo inspira,
sino que simplifica el progreso, reduce la fricción entre intención y ejecución, transforma lo difícil en natural, y esa naturalidad es el secreto de la consistencia. Imagina un invernadero. El jardinero no grita a las plantas para que crezcan, ajusta la temperatura, la luz, el agua, crea las condiciones ideales para que el potencial haga el resto. Así ocurre con la rutina. Lo que llamas falta de disciplina muchas veces es solo un entorno que sabotea tu mejor versión. Cambiar el entorno es cambiar el patrón de facilidad. Es crear una atmósfera en la que lo correcto se vuelva más fácil que lo incorrecto. Ese proceso exige claridad y valentía. Claridad para identificar lo que te jala hacia abajo y valentía para neutralizar esas fuerzas. No siempre se trata de cortar personas, sino de ajustar distancias, revisar dinámicas, redefinir límites. Las personas que te atrasan no son necesariamente malas, simplemente viven en otro ritmo. Y el respeto por uno mismo incluye saber hasta dónde es saludable permanecer donde el ritmo te disminuye. La espiritualidad práctica entiende el entorno como una extensión del templo interno. El espacio exterior refleja el estado del alma. Un entorno limpio, organizado, silencioso y coherente favorece la expansión de la mente y, de manera casi mágica, cuando te rodeas de personas y lugares que vibran propósito, tu propia frecuencia se eleva. Es una ley natural. Todo busca armonía con lo que lo rodea. Rodearte de voces que te recuerdan lo que es posible es una forma de fe. Es confiar en que, incluso cuando la motivación falle, el entorno sostendrá tu compromiso. La rutina no es solo lo que haces, sino también lo que te rodea mientras lo haces. Y cuando el entorno se alinea con el propósito, el esfuerzo disminuye, la claridad aumenta y el crecimiento se vuelve inevitable. Al final, no es el talento lo que decide quién evoluciona, sino la atmósfera que alimenta ese talento. El genio solitario es un mito. Toda constancia es colectiva y toda gran transformación comienza cuando el entorno deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Porque cuando el invernadero está en condiciones, el crecimiento es solo cuestión de tiempo. Al final, todo se resume en una verdad simple e ineludible. Tu rutina es el espejo más fiel de quién eres realmente, no de lo que dices ser, ni de lo que deseas ser, sino de lo que repites. Cada día, cuando nadie te está viendo, en ella se revela el carácter, se dibuja el futuro y comienza a tomar forma el destino. La rutina es el retrato invisible de tus creencias más íntimas, de aquello que realmente valoras, y no de lo que solo admiras. Brian Tracy enseña que la claridad, la disciplina y las prioridades forman la tríada que transforma horas comunes en resultados extraordinarios. Claridad es saber qué merece tu tiempo. Disciplina es mantenerte fiel a ese saber. Prioridad es proteger lo esencial, incluso cuando el mundo exige lo contrario. El tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos lo reciben por igual. Lo que cambia es la manera en que cada uno lo convierte en valor. Y ese valor es la suma de la utilidad que creas y de la consistencia con que entregas. Darren Hardy llama a esto el efecto compuesto. Pequeñas acciones, diarias e intencionales, acumuladas con paciencia, crean cambios exponenciales. 15 minutos de enfoque, hoy parecen nada, pero multiplicados por 90 días alteran el diseño de tu vida. Así se construyen los imperios personales, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito. La disciplina, en el fondo, es una forma silenciosa de fe, la certeza de que el gesto de hoy es suficiente para sostener el resultado de mañana. La espiritualidad práctica confirma esta lógica. La fe que no se convierte en hábito es ruido. La coherencia, cuando se escribe en la agenda, se convierte en una oración en movimiento. Y esa oración no pide, construye, afirma, en silencio, que tu propósito merece forma, merece tiempo, merece espacio. El mundo visible es solo el reflejo de lo invisible. Por eso, al enderezar la rutina, alineas el espíritu. Y al alinear el espíritu, el reflejo cambia por sí solo. Al final de cuentas, tu rutina es el espejo moral de lo que crees merecer. Si el reflejo no te agrada, el problema no está en el vidrio, está en la postura. Ajusta el gesto y el reflejo obedece. Ajusta el hábito y la vida responde. Nada es más transformador
que la constancia silenciosa de quien decide vivir, alineado con su propio propósito. La rutina correcta no aprisiona, libera, porque elimina el peso de la duda y pone el foco en lo que construye, el progreso. Entonces, deja de ser un evento y pasa a ser un estado. Y cuando eso sucede, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en cómplice. El espejo nunca miente, solo refleja. Y si lo miras con valentía, verás que no te está juzgando, te está llamando a recordar quién prometiste ser. Porque al final, no es el espejo el que necesita cambiar, eres tú, enderezándote frente a él, hasta que el reflejo, finalmente, revele lo que siempre estuvo ahí, tu mejor versión.